El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La Biblia enseña que Dios es soberano, lo que significa que tiene autoridad suprema sobre toda la creación. Esta doctrina resalta que Dios, como omnipotente, omnisciente y omnipresente, ejerce su voluntad en todo, desde los eventos cósmicos hasta los detalles cotidianos. La soberanía de Dios incluye muchas cosas que estudiaremos en esta lección. Un ejemplo de esta soberanía es la respuesta de Dios al rey David, donde Dios promete edificarle una casa en lugar de aceptar una ofrecida por David. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estamos trabajando nuestra lección número 15 titulada La promesa de Dios a David. Y estaremos estudiando el libro de 2 de Samuel, el capítulo 7, los versículos 4 al 17. Y el texto áureo para este día se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 7, el versículo 16, que lee de la siguiente manera. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y en el día de hoy buscamos cumplir los siguientes objetivos. El primero, explorar la multiplicidad de significados que tiene el concepto de casa en la Biblia. Número 2, afirmar la soberanía de Dios, que no necesita, obviamente, de la humanidad para manifestar su divinidad. Y número 3, recalcar la fidelidad de las promesas divinas. El vocabulario para este día son dos. El primero, profeta. Y profeta es una persona que es enviada por Dios para comunicar un mensaje que expresa la voluntad divina o la voluntad de Dios para un líder o para un pueblo. Bien importante señalar que los profetas no adivinaban el futuro, sino que examinaban el presente del pueblo a la luz del pacto con Dios. Si el pueblo está cumpliendo el pacto con fidelidad, el futuro será de gloria. Empero, si el pueblo viola el pacto, su futuro será doloroso. El segundo vocabulario es la palabra casa y es el lugar donde habitan personas a nivel individual o familias tanto nucleares como extendidas. Y la Biblia usa este concepto de diversas maneras, tanto para referirse al lugar donde habita una familia o la descendencia de una persona prominente, ejemplo, ¿verdad? La casa de David, o un santuario considerado como el lugar donde habita la deidad, como la casa de Dios. Y en el día de hoy queremos compartir con ustedes la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 4 al 17. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar una casa en la que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he peregrinado en una tienda que me servía de santuario. En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, nunca he dicho a ninguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe de mi pueblo Israel. Y he estado contigo donde quiera que has ido, exterminado delante de ti a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, para que habiten en él y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como antes.
en el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hará saber que Él te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero no apartaré mi misericordia de él como la parte de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos al Señor que así nos dirija en esta experiencia. Buen Dios y Dios amado, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, y te pedimos, Señor, que a través de esta lección hables a nuestro corazón y que tú te glorifiques a través de ella. Gracias te damos, Señor, por mis hermanos, mis hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Te pedimos que te glorifiques de manera poderosa. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos trabajando estas clases, ¿verdad? Temas relacionados a esas promesas de Dios, y obviamente trabajando también ese elemento importantísimo, ¿verdad? Que estamos trabajando en estas lecciones que comenzamos el domingo pasado, que nos hablan acerca, mis amados hermanos, de ese Dios nuestro, el cual es Rey por los siglos de los siglos. Y estamos trabajando, ¿verdad?, esta lección número 15 utilizando esta base bíblica del libro de Segunda de Samuel. Y una de las cosas que queremos mencionar es que una de las cosas que menciona la Biblia es el tema de la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, es importante que entendamos que esto significa que Dios tiene la autoridad suprema sobre, número uno, toda la creación. Así que Dios tiene autoridad sobre todo lo creado porque Él fue quien lo creó. Y una de las cosas que resalta esta doctrina o la soberanía de Dios es que nuestro Dios es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente y también es un Dios omnipresente. En otras palabras, todopoderoso, que todo lo conoce y que está siempre presente. Y este Dios ciertamente va a ejercer su voluntad y lo hace a través de todo lo creado. Miren, desde los eventos que ocurren en el espacio, en el cosmos, hasta los detalles cotidianos de la vida. Una de las cosas que vemos que la soberanía de Dios incluye, número uno, nos menciona así el escritor de la clase, acerca de su autoridad suprema para gobernar toda la creación. También la soberanía de Dios incluye su providencia, que ciertamente es expresada en el cuidado y guía continua sobre el universo. Una vez estaba viendo un programa que hablaba acerca de la ciencia y decía que el mundo estaba tan y tan perfecto creado de que si la Tierra se inclinara cierta cantidad de grados adicionales o si la Tierra, el planeta Tierra se acercara no sé cuántos grados o cuánta distancia hacia el Sol, se crearía una catástrofe. O sea que todo está debidamente, miren, creado con una perfección inmensa. Y Dios muestra su providencia. De igual manera, Dios nos presenta esa soberanía, ¿verdad? Y vemos que incluye ese propósito divino que ciertamente abarca lo bueno como lo malo para cumplir sus planes perfectos. Y número 4, vemos su libertad absoluta, ya que ciertamente Dios no depende de la humanidad, Dios no depende de nosotros, sino que es el creador y sustentador
de todo. Y uno de los ejemplos que nos presenta la clase acerca de este asunto de la soberanía de Dios es la respuesta de Dios al rey David, donde vemos que Dios le está prometiendo, así vemos, ¿verdad? Le está prometiendo que va a edificarle una casa a David en lugar de aceptar una casa ofrecida por David. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando vemos que Dios siempre va a estar al pendiente nuestro y que Dios, una de las cosas que vemos a través de esas características de nuestro Dios es también su fidelidad. Y eso damos gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, este capítulo número 7 del libro de Segunda de Samuel, vemos que es una narrativa bien importante porque vemos que relata ese diálogo que hubo entre el rey David y el profeta Natán. A través de la historia bíblica vemos que el profeta Natán en varias ocasiones se acercó a David para llevar palabra del Señor. Y este pasaje que estamos estudiando, ciertamente vemos el establecimiento de un pacto divino, ¿verdad? Que tiene una trascendencia, no solamente para el pueblo de Israel, sino para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Y ciertamente vemos también a través de esta narrativa bíblica que se destaca ese carácter de nuestro Dios, el cual promete este linaje real, ¿verdad? Y es un linaje real eterno y un templo que simbolice su presencia continua entre su pueblo. Y vemos entonces que el relato que acabamos de leer comienza con el rey David expresando un deseo en su corazón. Ese deseo era construirle un templo a el Señor o a Dios. Y una de las cosas, ¿verdad?, que David expresa a través de su deseo y de igual manera resalta es que el rey David vive en un palacio, ¿verdad? Un palacio que es construido con los materiales de esa época, ¿verdad? Y habla acerca de un palacio de cedro, ¿verdad? Con una madera muy valiosa. Mientras dice que el arca de Dios está permaneciendo en una tienda. Así que ese anhelo, que obviamente surge de un corazón que es agradecido, un corazón que es humilde, lo que estamos viendo es que se manifiesta este contraste que hay entre el lujo que está teniendo el rey David de vivir en un gran templo hecho de buenos materiales y cómo contrasta eso con la casa de Dios, que es simplemente una tienda. Y para el rey David era importante este asunto de la presencia de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que el arca significaba que la presencia de Dios estaba allí con su pueblo. Así que David entendió que era necesario que se construyera un templo para que Dios habitara en una casa digna. Ahora, el texto nos enseña que Natán inicialmente aprueba ese plan de David, pero Dios responde rápidamente a través de él, sorprendiendo al rechazar la idea de que David le construye una casa. Y fíjense en la pregunta que Dios hace. Y le dice, ¿tú me has de edificar una casa en la que yo more? Interesantemente, ¿verdad?, lo vemos en ese versículo número 5. Y vemos que Dios explica a David por qué rechaza su oferta de construir un templo, señalando que esa no es su labor, esa no es su tarea, eso no le corresponde. Y Dios recuerda que ha sido el guía y arquitecto de cada etapa de la historia de Israel, desde el inicio. Miren, desde la liberación, allá cuando estaban en Egipto, hasta el presente. Y el verso número 6, ¿verdad?, nos menciona, no he habitado en casas, he peregrinado en una tienda que me servía de santuario. Y ciertamente esto es una alusión directa, ¿verdad?, al libro de Éxodo, el capítulo 13, versículos 21 al 22, donde vemos que Dios guía al pueblo. Y vemos, ¿verdad?, que lo guía a través de una columna de nube cuando era de día
y de noche había una columna de fuego. Ahora bien, vemos que Dios le deja claro que Él nunca ha pedido una casa, que Él nunca ha pedido un templo. Así que Él nunca le ha pedido al pueblo de Israel esto. Y vemos, ¿verdad?, que dice, nunca he dicho a ninguna de las tribus de Israel. Así que nunca le ha dicho a nadie, ¿por qué me habéis edificado una casa de cedro? Así que, en lugar de permitir que David construya un templo, fíjense en la respuesta de Dios. Dios le dice, yo prometo levantar una casa, o en otras palabras, una dinastía de tu nombre, de tu sangre, de aquellos hijos tuyos. Y ciertamente vemos que este pacto que Dios está haciendo con David incluye 3 elementos importantes. Número 1, la estabilidad para la dinastía de David. Número 2, le está hablando de un linaje real duradero. Y número 3, les habla acerca de la construcción de un templo como morada perpetua de Dios. Así que vemos que Dios está prometiéndole a David que va a ser fiel a ellos y que va a haber una estabilidad para esa dinastía de David. Y ciertamente vemos, ¿verdad?, que iba a haber protección, iba a haber dirección de parte de Dios a esta casa. Ahora bien, también les dice y les garantiza la continuidad de ese linaje real al establecer un descendiente de David como gobernante. Y todos sabemos que ese gobernante fue Salomón. Y por eso es que vemos que el texto hace referencia a que va a levantar después de ti, ¿verdad?, uno de tu linaje, y afirmaré su reino. Y vemos que esta promesa resalta la importancia de la descendencia de David en el plan divino que Dios tenía para el pueblo de Israel. Así que vemos esta continuidad, ¿verdad?, del plan de Dios con Israel, y utilizando la dinastía de David para que se cumpliera ese propósito. Ahora bien, esta promesa que Dios le hace de este linaje real que iba a ser duradero implica que el trono de un descendiente de David será establecido para siempre. Y esto, mis amados hermanos, ciertamente es una afirmación y es una referencia directa al Mesías prometido. Así que esta afirmación que está haciendo Dios sobre David es una afirmación que va a trascender no solamente a David y a todo su linaje, sino que apuntas al Mesías prometido, a nuestro Dios, que es nuestro Rey eterno Jesucristo, que ciertamente es promesa divina para cada uno de nosotros. Y mire qué interesante, ¿verdad? Porque estamos en una época navideña donde afirmamos el nacimiento del Mesías prometido, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del Rey de Reyes y Señor y Señores. Así que vemos a través de esta porción esa visión mesiánica que vemos que está conectando la historia de David con su cumplimiento en la figura de Jesucristo. Y ciertamente esto le va a añadir un peso y una profundidad teológico, ¿verdad? Un significado teológico a este pasaje. Ahora bien, ese templo que iba a ser construido por Salomón representa esa culminación física de la relación entre Dios y su pueblo. Así que el templo se le conoció como el templo de Salomón. Y ciertamente simboliza la presencia divina. Ahora, este templo tenía un simbolismo. Era la presencia de Dios divina entre Israel. Pero de igual manera, si Dios estaba, había estabilidad y iba a haber prosperidad de esa nación durante el tiempo que estuviera reinando Salomón. Pero también hace énfasis el Señor de que tienen que permanecer fiel. Así que vemos que ese pacto de Dios con David fundamenta esa relación entre el poder divino y la monarquía de Israel. Y ciertamente ofrece consuelo y también ofrece esperanza a Israel mediante la promesa de un rey que será eterno y también va a ser
duradero. Y esta es otra afirmación que apunta hacia ese cumplimiento en la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es templo vivo de nuestro Dios. Ahora bien, ciertamente esta porción de 2 Samuel capítulo 7, los versículos 4 y 17, establece lo que es el pacto eterno con David. Que ciertamente Dios lo que estaba haciendo era prometiéndole a David que iba a haber estabilidad de su dinastía y que ciertamente iba a tener un linaje real que iba a ser duradero y un templo que iba a simbolizar esa presencia de Dios que iba a estar allí continua. Así que este pasaje muestra esa relación íntima entre Dios y su pueblo y sienta las bases teológicas para la llegada del Mesías que se cumple en Jesús de Nazaret. Ahora bien, es importante, mis amados hermanos, que cuando nosotros estudiemos este texto podamos entender varias cosas. Y una de las cosas que presenta esta lección, es que nuestro Dios es un Dios que ciertamente es independiente de la humanidad. Así que no necesita ser validado por ella. Y vemos la intención genuina de David, ¿verdad? De que, oye, yo vivo en un templo y Dios vive en esta tienda. Pero en ningún momento Dios le está requiriendo al pueblo y a ninguna de las tribus que le construyan una casa. Sin embargo, a diferencia, ¿verdad?, de las deidades que han sido creadas por los hombres, fíjense en que Dios es el creador y sustentador de todo. Por lo tanto, la humanidad, todos los seres humanos necesitan de Dios. Pero su poder y existencia no van a depender de nuestra alabanza o de nuestro reconocimiento o que le construyamos un templo. No. Eso Dios no lo necesita. Ahora bien, ciertamente también nos presenta la clase, ¿verdad?, este significado de lo que es casa, ¿verdad? Y aunque la palabra tiene diversos, ¿verdad?, significados a través de la escritura, una de las cosas que nosotros tenemos que resaltar es el uso metafórico de esta palabra, que ciertamente va a resaltar esa importancia de cómo conducimos nuestro hogar, nuestra casa, ¿verdad?, a manera individual, familiar y hasta a nivel espiritual, donde Dios lo que busca es que podamos ser edificados, que construyamos y que edifiquemos en nosotros, en nuestra vida, en nuestras familias. Miren, un templo espiritual, un templo que agrada a Dios, un templo que es nuestra vida y que podamos nosotros edificarla, en otras palabras, trabajar con ella, trabajar con nuestra vida, afirmarnos en Él y afirmar de igual manera a nuestras familias. Ahora bien, ciertamente la clase también nos presenta el tema de la fidelidad de nuestro Dios. Así que Dios está haciendo una invitación a todos y cada uno de nosotros a que tengamos una relación con Él, a que establezcamos un pacto con Él, que nosotros podamos asumir nuestras responsabilidades, pero de igual manera que entendamos que Dios será fiel a sus promesas. Y ciertamente una promesa que Dios ha hecho que ha permanecido fiel es en el contexto de la salvación, donde Dios ha reafirmado su amor y su compromiso con cada uno de nosotros con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso en el día de hoy celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, porque es el cumplimiento de ese plan de Dios y ciertamente es Dios afirmando su amor y compromiso de salvación con cada uno de nosotros. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos una palabra de oración? Dios Todopoderoso, Creador del universo, te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad. Te damos gracias por invitarnos, Señor, a gozar y a disfrutar de los beneficios del pacto de la salvación que ciertamente has establecido con toda la humanidad. Gracias porque permaneces fiel.
y permaneces fiel a tus promesas. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que de alguna otra manera podamos atesorar esas verdades en lo más profundo de nuestros corazones y que podamos vivir una vida digna, donde demos testimonio de la vida tuya en nosotros. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.